Bien, regresando un poco a las figuras o elementos que plantea la Gestalt y retomando la escala de Maslow, vemos cómo las necesidades básicas, necesidades de sustento, puedan caer directamente sobre la zona interna y la zona externa. Las necesidades de afecto serían de especial atención para los gestaltistas, pues esas necesidades, en la medida en que se satisfacen, dicen en Gestalt, vuelven a regular al organismo. La Gestalt es un modelo de terapia en el cual se utiliza eh, la expresión, el desarrollo y el seguimiento de la vida socioafectiva para readaptar al sujeto. Entonces, cada vez que un ser humano experiencia una emoción, su forma de pensarse a sí mismo, la forma en la que se entiende, su estima, eh, su autoconciencia se modifica, pero también se modifica su reacción hacia los otros, hacia el contexto. Después de haber llorado suficiente eh, hacia una persona, esa misma persona pareciera que ya tiene otro matiz en la interacción. Si una persona sufre muchas veces de enojo hacia alguien más, la relación va sufriendo una transformación. Entonces, siguiendo a Maslow, la Gestalt retoma de forma especial las necesidades afectivas. Esas necesidades afectivas serían como el punto culmen que propone Peirce para generar el proceso de autorregulación. En el caso de Peirce, si siguiera Maslow en cuestión de las necesidades de estatus, que serían más de la zona interna, eh, él considera que ya no es tan importante satisfacerlas para producir una regulación. El, el tener un estatus responde más al participar en los usos y costumbres que tiene una comunidad. El adquirir un estatus responde más a seguir procesos de entrenamiento, de dirección, protocolos, seguimientos a ritos y costumbres sociales. En ese sentido, el estatus no necesariamente regula al sujeto. El estatus más bien en muchos casos puede ser que le genera tanto estrés que deja de experimentar su vida corporal, su zona interna y su zona externa como formas de funcionamiento esenciales. Alguien que persigue ser el mejor psicólogo, el mejor médico de tal comunidad y hace los procesos externos correspondientes, como dedicarse a estudiar, dedicarse a hacer conferencias, atender pacientes, etcétera. Entonces, es bien probable que por tratar de alcanzar ese nivel de estatus, su zona interna sufra de estrés. Sus sensaciones las deje de satisfacer de forma contundente, de forma habitual. Puede sufrir lo que ahora llaman ese famoso burnout, se quema, eh, deja de atender tanto su cuerpo, que su cuerpo deja de querer obedecer su voluntad. Desde esa perspectiva, en la cual la persecución de un estatus o de un título de un nivel sociopolítico no favorece la regulación del organismo, es que Peirce la declina, la deja de lado. A quien, por en cambio, trata de avalarla como un principio humano en el cual todos los seres humanos debiéramos de comportarnos bajo las reglas de esa totalidad en la que está inscrito, no.
en la que está, perdón, me preguntaba algo mi hijo, em, en la que está inscrito el ser humano, eh, a esa persona que avala más la posición social y trata de imponerle su posición social a los otros. Peirce la llama, eh, dentro de la zona intermedia, el perro de arriba. Entonces, el perro de arriba es alguien que llega presumiendo sus cartas, que llega presumiendo de su red de relaciones, que llega sufriendo de orgullo, sufriendo de hinchazón del yo. Del otro lado, también alguien que tampoco puede satisfacer sus necesidades es el que le reclama al otro que le cumpla. Está el pueblo, que es el perro de abajo, contra el gobernante. El trabajador eh, contra el dueño de la empresa. Eh, esa relación podría ser considerada desde tantos estudios filosóficos que hay sobre la dinámica del amo y el esclavo. El amo es el perro de arriba, mientras que el esclavo es el perro de abajo. En ninguno de los dos tiene eh, un contacto real ni con el otro ni consigo mismo. Es decir, que no satisface ni su zona interna ni su zona externa. No es capaz de saciar las demandas de su propio cuerpo y no es capaz de acompañar empáticamente a los otros. El que se queja de que el otro le debe de dar, deja de hacer cosas por satisfacerse. El que se queja de que la sociedad eh, lo rechaza, lo discrimina, lo aleja, se olvida que él es el que tiene que permitirse actuar de cierta forma en lo social. Tiene que ser responsable de sus propias faenas. Es importante esta división porque perfila lo que podría ser parte de la teoría gestáltica sobre las neurosis. Parte porque la Gestalt retoma una visión de unos tipos franceses que se llaman antipsiquiátricas, antipsiquiatras, en quienes decían que es preferible no nombrar las etiquetas sociales hacia los pacientes porque pueden utilizarlas precisamente para colocarse por debajo, como perros de abajo sumisos, o por encima. El que le dicen es que eres un obsesivo, es que sufres del complejo de tal, y Peter Pan no te quería, y el complejo de Electra, eh, pero es porque así debe de ser, porque tal parte del mundo te lo reclama, te lo demanda, mientras acepta esa etiqueta, ya sea en el afán de otorgarla para posicionar al otro dentro de una categoría o de recibirla para autoposicionarse, deja de atender su capacidad de autorregularse. Entonces, esto es importante. En Gestalt, el neurótico es aquel que vive haciéndose de víctima. Es un perro de abajo. Pero también el neurótico es el que victimiza al otro, el que quiere controlar al otro, el que busca la perfección en todos los demás, incluso en sí. Lo neurótico es aquello que impide que las figuras que están en el lado izquierdo del esquema alcancen el contacto. Eh, entonces, vamos a otra parte de la teoría de la Gestalt. Una figura que es un nombre de una cosa, cuando se manifiesta en la conciencia, dice el modelo neurológico de la Gestalt,
lo que está tratando de hacer es de avisarle al sujeto que está sufriendo una ausencia de regulación. Sufre un desequilibrio homeostático. El ejemplo más obvio lo plantea Fritz Perls en su libro Yo y Hambre y Agresión. Ahí nos plantea cómo eh, cada vez que una persona empieza a experimentar hambre, empieza a cambiar sus focos de atención. Deja de atender otras cosas por saciar su hambre. Quizás lo haya notado alguna vez que no se ha comido y anda uno por ahí caminando por la calle, dirigiéndose hacia la casa, ojalá, y empieza a detectar con la nariz y a veces hasta con la lengua los aromas de las comidas que están preparando las personas en sus casas y se agudiza el sentido del olfato y uno reconoce con más facilidad la comida. Se deja de pensar, no se puede pensar con claridad. No se puede atender otra cosa con claridad. Sería necesario inhibir la sensación de hambre para poder cambiar el tipo de figura. No es un evento sencillo en el caso del hambre. En el caso de la sed tampoco. Entre más abajo está en la pirámide de Maslow la necesidad, más complicado es evadir el proceso de figuración. Entonces, una figura de alto nivel, como es el estatus, puede ser más fácilmente evadida que una figura que proviene del nivel afectivo. Una figura de nivel afectiva puede ser más fácilmente evadida si nos topamos con una figura fisiológica, el hambre, el sueño. Oye, pero es que tengo ganas de platicar contigo. Sí, pero tengo sueño. Ahorita no puedo. Tengo demasiado sueño. No puedo platicar contigo. Entonces, la Gestalt dice que de todas esas figuras que están ocurriendo en la conciencia, las que van a emerger como más importantes son siempre aquellas a las que primariamente habría que darle solución. ¿Qué es la solución? La solución es llevar la figura ante una situación personal o social en la cual se pueda provocar una satisfacción de la misma. Entonces, en el caso del hambre, si se experimenta hambre, la misma persona puede ir desde su zona interna, desde su estómago, a su zona intermedia, fantasea, mueve, le dan más ganas de comer, fantasea ir a comer, y va y se dirige y se prepara un delicioso alimento. Si ese alimento es en cantidad suficiente, va a producir contacto y se va a cerrar esa figura, va a desaparecer, se va a quitar el hambre. Si una persona experimenta mucho sueño, está figurando el sueño, va a fantasear, va a mover su energía para pensar en querer ir a comer, se va a dar la orden como el perro de arriba, debo de ir a dormir, debo de ir a comer, creo que mi figura ahorita es el hambre y no el sueño. Debo de irme a dormir, se va a dirigir a una cama, va a estar reposando tanto tiempo y va a saciar esa sensación y esa experiencia de sueño. Después de un rato, se le va a cerrar. Entonces, cerrar una gestalt implica llevar una figura al proceso de satisfacción. ¿Cuál es la mejor ruta para hacer eso?